Audio Jungle. Audio Jungle. Aquí charlamos. Bueno, mi gente linda, continuando con estos sectores, ahora pasamos al sector de Aquí Charlamos, donde nuestra querida compañera Maraya estará con un invitado muy especial que sabe y conoce y también trabaja en los delitos de los niños, niñas y adolescentes que están en el Código Penal, lo cual este tema es muy importante para toda la juventud de nuestro Valle Alto, también de otros municipios, ¿no? Los que no pertenecen a nuestro Valle Alto. Bueno, aquí este invitado tan especial estar haciendo conocernos, ¿no? Qué son, de qué se trata y muchas cosas más que a todos nos interesa. Bueno, querida compañera Maraya, sin más que decir, por favor, adelante. Aquí charlamos. Buenas tardes, queridos televidentes. Nos encontramos con alguien importante y de suma importancia del municipio de Punata, que es el doctor Óscar Cortés Flores. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Mi nombre correcto es Óscar Flores Cortés. Bueno, mi ingreso a la Fiscalía se debió el año 2003, fines del 2003, en base a una convocatoria pública a la que me he sometido, donde he sido aceptado como invitado inicialmente por un determinado tiempo en la Fiscalía del Distrito de Tarija, concretamente en la Fiscalía de Humopari y Acuiba, Fiscalía de Sustancias Controladas de Acuiba. Posteriormente me he sometido a un proceso de selección de institucionalización dentro del Ministerio Público, donde he sido aceptado ya como fiscal institucionalizado, a partir del cual he venido cumpliendo, ejerciendo la labor de fiscal en diferentes lugares. Y últimamente, hace 4 meses, he sido designado al asiento fiscal de Punata, que conoce o comprende los municipios de Arani, Punata, Tiraque, con suplencia legal de Aiquile, Totora, Misque. Quiero que nos comente las experiencias y los aspectos que usted le motivan a su trabajo. Lo que me motiva es cumplir, digamos, a cabalidad los mandatos de servicio a la sociedad, particularmente en el Valle Alto, debido a que existe una población vulnerable, ¿no? Que son niños, mujeres, que necesitan que las instituciones, los servidores públicos se acerquen a la población y no la población hacia las instituciones. Entonces, la finalidad nuestra como Fiscalía es prestar el servicio a los usuarios de todo el Valle Alto dentro de los alcances y los parámetros que permite la ley. Claro, es muy importante, ¿verdad? No solo preocuparse por los menores, sino por las niñas, niños y adolescentes. Y también sabemos, doctor, que en este trabajo ha habido muchas frustraciones de parte de casos, yo creo eso. ¿Nos puede contar algunos aspectos que le ha causado frustraciones en el trabajo que desempeña? Uy, son muchísimos, ¿no? Las frustraciones son la poca retribución, ¿no? de los operadores de justicia, no solo los fiscales, están los jueces, ¿no? Los policías. Somos a veces cuestionados por un aspecto y no se ve el macro, o sea, la función que cumplimos. Las frustraciones vienen a ser aquellos que nos limitan en nuestra actividad, ¿no? O sea, el poco reconocimiento, digamos, de semejante labor que ejercemos. O sea, no somos reconocidos, a veces sí somos, por el contrario, cuestionados, ¿no? De nuestras conductas, de algunas conductas que como servidores públicos se comete o cometemos. Pero en el mayor de los casos existe frustración por el poco reconocimiento social que se tienen a las autoridades legalmente constituidas, como son el Ministerio Público, el órgano judicial y la Policía Nacional. ¿Cuál es la principal función que cumple el Ministerio Público en la defensa de las niñas, niños y adolescentes cuando ellos han sido víctimas de un delito de orden penal? Bueno, los delitos son de acción pública y de acción privada.
El Ministerio Público ejercita o ejerce la labor de la persecución penal pública de delitos de orden público. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los delitos de orden público interesan a todo el universo de la sociedad, ¿no? ¿Y cuáles son los delitos de orden privado? Los delitos de orden privado interesan solo a los particulares. Entre el sujeto A y B tienen un problema que solo les interesa a ellos y no interesa a la sociedad. En este caso, el Ministerio Público se ocupa de la persecución penal pública de delitos de orden público, entre ellos, por ejemplo, violación sexual y otros. ¿Cuáles son los principales delitos del Código Penal reconoce a las niñas, niños y adolescentes son víctimas de estos delitos? ¿Y qué niños, niñas y adolescentes son víctimas de estos? Bueno, el Código Niño, Niña, Adolescente, en su artículo 5, reconoce la calidad y la condición de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Es una ley especial. Sin embargo, también el Código Penal, ¿no?, es una ley donde se sancionan conductas, ¿no? O sea, la ley manda a que no se cometa determinados delitos. En este caso, de la población vulnerable, que son los niños, niñas, adolescentes, vulnerables porque sufren generalmente agresiones sexuales. Entre estos casos, entre estos delitos más comunes, podría decir, que atiende la Fiscalía, son violación sexual, violación infantil, niña, adolescente, estupro, con todos sus agravantes, después abuso sexual, actos sexuales y demás delitos que tienen que ver con la libertad sexual, ¿no? Protege la libertad sexual de esta población vulnerable que son niños, niñas, adolescentes. Claro. ¿Con qué instituciones coordina y trabaja de manera articulada la Fiscalía de Punata y cómo se realiza esta coordinación? En sí, la Fiscalía, por mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público, coordina con su brazo operador, que es la Policía Nacional, ¿no? O sea, los policías en sus diferentes divisiones, como por ejemplo la FELCC, la FELCB, la institución más importante es la policía. Después de la policía está el IDIP, el Instituto de Investigaciones Forenses, donde se hace todo tipo de pericias. Por ejemplo, están los médicos forenses para la valoración de las víctimas, genética forense y psicología forense, por ejemplo. Eso a nivel institucional. También está el ITCUT de la policía, donde también se pueden realizar algunas pericias psicológicas y algunos otros tipos de investigaciones o participación de estos como peritos en la investigación de un hecho. Otra de las instituciones importantes con que coordina el Ministerio Público es las alcaldías, ¿no? Que sí, con las defensorías y los SLINs, donde acuden los diferentes niños, niñas y adolescentes para que por intermedio de los responsables de las defensorías o SLINs interponen las acciones penales públicas ante el Ministerio Público. Cuando una niña, niño y adolescente es víctima de un delito, ¿se reconoce en el Código Penal? ¿Cómo se debe proceder para que este caso llegue a una sanción reconocida en el Código? Bueno, todos los delitos en sí de orden público deben ser iniciados, ¿no?, para ser más sencillo en los términos, o sea, deben ser promovidos a instancia de denuncia de la víctima mediante querella o al conocimiento de un hecho por parte de la policía o finalmente de oficio por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos delitos de orden público, particularmente en delitos contra la libertad sexual, una vez conocido el hecho, se debe iniciar la investigación, donde el fiscal actúa en control de los actos de investigación o diligencias a la policía, es decir, que el fiscal controla los actos de la policía. Y los actos de la policía y del fiscal los controla el juez de garantías o el juez cautelar. Hay recursos ordinarios e inclusive hay una posibilidad de un recurso extraordinario en determinados casos que la ley faculta. Entonces ese es el mecanismo, el procedimiento para poder llegar a obtener una sanción de un determinado delito de orden público. Pasa ese filtro o ese tipo de etapas procesales hasta adquirir una sentencia que va a ser que va a tener la calidad de cosa juzgada. En ese caso, la persona sancionada tendrá que ingresar a cumplir la pena o
los años que se le ha sancionado a un determinado recinto penitenciario. Y ya casi llegando al final, doctor, su mensaje final para la sociedad, para la población de Valle Alto, para que evitemos los delitos que tienen como víctimas principales a las niñas, niños y adolescentes, porque vemos que son las más vulnerables. Evidentemente existe las fiscalías especializadas, la Fiscalía de la Vida se ha denominado como uno de los pilares fundamentales emitidos o encaminados por el actual fiscal general, donde nos mandan de que existe prioridad en la atención de víctimas donde se hayan involucrados niños, niñas, adolescentes y mujeres, porque es una población, un universo enteramente vulnerable, desprotegido. Ahora, debemos tener un contexto, ¿no? O sea, ¿a qué se debe tanta violencia o tanta agresión sexual en contra de niños, niñas, adolescentes? No tiene que ver a la familia. La familia es el primer núcleo donde se debe inculcar valores, ¿no?, a las personas, valores a cada persona. Se debe inculcar a las personas la norma, la ley, ¿no? Entonces debemos enseñar a los niños que existen determinadas cosas que deben hacerse y hay cosas que no deben. O sea, un niño o niña tiene que conocer los límites y eso se la debe adquirir hasta una determinada etapa de un niño. O sea, la educación, el mensaje principal es la educación que deben brindar los padres a los niños, ¿no? Entonces va a partir en que los niños, cuando sean adultos, tengan internalizado las normas de respeto, saber hasta cuándo estas personas o hasta dónde estas personas tienen cierta permisibilidad para poder realizar determinado acto o una acción, ¿no? Entonces el niño debe conocer cuándo debe sancionarse una conducta. Entonces al niño hay que enseñarle desde pequeño que hay determinadas reglas que se van a dar que tienen límites. Por ejemplo, ver la televisión solamente hasta las 8 de la noche. Si se va a ver la televisión más allá de las 8 va a haber una sanción, estímulo-respuesta, digamos, ¿no? O la sanción que se va a dar es que no se le va a mostrar al niño la televisión al día siguiente, o sea que el niño va a internalizar la norma, la ley. Y eso es lo que falta en nuestra sociedad. Lamentablemente los niños, niñas, adolescentes no han internalizado ciertas normas, ¿no? Hay un desconocimiento, una falta de respeto, ¿no?, a determinadas personas, ¿no? Entonces, y eso importa mucho en generalmente en la incorporación de la norma a un niño o niña adolescente, ¿no? Debemos trabajar en esos aspectos, ¿no? En esos aspectos, la educación de los niños, tratar de que la sociedad cambie y cumplan determinados roles, ¿no? Creo que eso es lo más importante. El mensaje que podemos dar es internalizar la norma de los niños, la educación, el respeto, los valores. Eso es el mensaje que podemos dar para que podamos tener una sociedad distinta de aquí adelante, ¿no?, con todo lo que tengamos. Y es un trabajo de las autoridades, en este caso, la alcaldía, el Ministerio Público, todas las instituciones, el órgano judicial, la policía, el colegio de psicólogos. Entonces los psicólogos van a jugar un rol fundamental en esto, ¿no? Entonces seguramente debe hacerse charlas, ¿no?, visitar barrios, tratar de identificar. No se valoriza, no se da importancia al tema psicológico, no se da importancia al psicólogo como tal para que pueda encaminar este tipo de conductas, ¿no?, que es importante. Debemos potenciar todos los slings, las defensorías con profesionales que son psicólogos, ¿no?, para que puedan de esta forma tratar de cubrir estas necesidades o divisar estos actos o hechos que se vean en la sociedad en niños, niñas, adolescentes. Claro. Y ya para finalizar, también tenemos que hablar de las autoridades, ¿verdad? Y su mensaje para las autoridades para mejorar las funciones que cumplan también la Fiscalía de Punata, no solo de Punata, ¿no?, de todo Valle Alto. Bueno, la Fiscalía es un ente que actúa en base al principio de unidad. Nosotros como fiscales podemos actuar en Clis, en Tarata, en cualquier otro lugar. Hay un principio, los actos de un fiscal pues encaminan la continuación o prosecución de los actos investigativos. Existe el principio de unidad.
Ahora, en cuanto a las actividades, en cuanto a las autoridades, como les decía, es importante, ¿no? Por eso existe en los gobiernos autónomos municipales una unidad que se llama Desarrollo Humano, ¿no? Que debe encaminarse o preocuparse del talento humano de las personas, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a ver en nuestros, que está bien, me parece correcto, ¿no? Que nuestras calles, avenidas, parques se encuentren bien, ¿no? Entonces, asfaltados, o sea, las obras públicas, alcantarillado, agua, luz, cosas que podemos verlo, ¿no? Sí. Pero las autoridades municipales, especialmente, y las demás autoridades llamadas por ley, ¿qué hacemos con las personas? ¿No? ¿En qué medida podemos ayudar o en qué medida podemos tener, digamos, participación para mejorar o tener una sociedad distinta, ¿no? Donde se puedan no escuchar o no ver este tipo de conductas, ¿no? O sea, que vayan más allá de lo que la ley establece, ¿no? Entonces, o sea, ya esas conductas están siendo calificadas como delitos. Entonces, tenemos que todas las autoridades, todas las personas que tienen que ver con el desarrollo humano, con las personas, ¿no? Tratar de encaminar, como le he dicho hace un minuto, con charlas informativas, ¿no? Hacer conocer a los niños, ¿no? Sobre sus derechos también es importante, ¿no? Cómo un niño puede denunciar un maltrato de sus padres, por ejemplo, a quién puede hacer conocer. Eso va a depender mucho de los profesores, por ejemplo, ¿no? Cómo pueden captar que un niño está siendo maltratado por sus padres, o una niña ha sufrido una violación o un acoso sexual por su padre o algún entorno familiar. Entonces, los profesores son los primeros en poder advertir y divisar estas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí está una institución que son las direcciones distritales de educación, por ejemplo, como mediante sus profesores poder detectar estos hechos y poder encaminar, ¿no? O denunciar estos hechos para que podamos tener mejores vidas y proteger la libertad sexual, en particular de niños, niñas y adolescentes. Claro, muy cierto. Terminamos con las preguntas. Es muy interesante de los temas que hoy día nos ha hablado. Es muy importante que las niñas, niños y adolescentes, mujeres, siendo todos, aprendamos a respetar, saber cuál es nuestro límite, dónde parar para poder tener un futuro, ¿no? Porque la mayoría de las influencias son los amigos y todo eso, pero una charla que nos va a hacer aprender mucho, que nos va a ayudar como personas, y muchas gracias por estar aquí en nuestro sector. Aquí charlamos. El agradecido soy yo, y bueno, únicamente decirles que la Fiscalía está al servicio de la sociedad. Es una institución que representa a la sociedad y en particular a las víctimas. En este caso, actuamos en representación de las víctimas de manera directa, ¿no? Y será hasta otra oportunidad con alguna temática o la misma temática con diferente enfoque. Gracias. Muchas gracias. Volvemos al estudio con Mariana. Aquí charlamos.